jueves y el fin de semana, lo que pasó con las repercusiones respecto de eso. Estamos hablando de lo que confirmaron, ¿no? Lo que confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que lo que afirmó es que hay un acuerdo por el swap por 20.000 millones de dólares, y además dijo que ya compraron pesos argentinos. Pero queremos entender un poco qué significa eso, por eso estamos en comunicación con Corina Rodríguez Enríquez, que es economista egresada de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y también es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. ¿Qué tal? Buen día, Corina. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos en principio. Bueno, queríamos consultarte un poco qué significa esto de este anuncio que hicieron el fin de semana. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, tal como ustedes lo dijeron, ¿no? Es un anuncio que no es de las autoridades económicas argentinas, sino que es del secretario del Tesoro norteamericano. Llama mucho la atención que no haya habido ninguna información oficial comentando los resultados del acuerdo y las condiciones de ese acuerdo. Así que nos estamos manejando básicamente con la información que circula, que además, bueno, es este estilo actual, ¿no? Que hasta las autoridades de Estados Unidos transmiten la información en las redes sociales, ¿no? Estamos en ese nivel. El swap en principio, el acuerdo que anunció el secretario del Tesoro es lo que ustedes decían, un swap de equivalente a 20.000 millones de dólares que le entregarían a Argentina, y un swap es un intercambio de monedas, ¿no? Estados Unidos pone dólares, Argentina pone pesos, que la consecuencia inmediata de este intercambio de monedas es que ese instrumento, el swap, pasa a contabilizarse como parte de las reservas internacionales de Argentina. Yo creo que ese es el primer impacto objetivo que están buscando, dada la volatilidad que el sistema monetario y cambiario argentino está padeciendo en las últimas semanas. Reforzar las reservas brinda mayor estabilidad porque da la sensación de que, llegado el caso de que se acelere una corrida cambiaria, el gobierno tiene con qué responder a esa corrida y contener el tipo de cambio. El swap no es una deuda, no es lo mismo que un préstamo. Cuando se da un préstamo, el gobierno, en este caso argentino, recibe los dólares, los usa para lo que decide usarlo y los recibe a cambio de ciertas condiciones financieras, es decir, una tasa de interés, un plazo para repagarlo, y en general estos acuerdos de endeudamiento vienen asociados con ciertas condiciones que quedan explicitadas en los acuerdos. En el caso del swap, el swap está latente, digamos, el gobierno argentino lo recibe y lo tiene ahí, y en caso de que efectivamente necesite usar parte de esos dólares, tiene que activar el swap, y es ahí donde se negocia para qué lo va a usar y cuáles son las condiciones. Si el swap o parte del swap se utiliza, si luego el gobierno argentino lo tiene que repagar con una tasa de interés, que en el caso de los swaps es algo que no es explícito, no es informado. Los swaps tienen condiciones de negociación bastante menos transparentes que los préstamos tradicionales. Entonces yo diría que básicamente es una ayuda del gobierno estadounidense que pareciera tener una motivación esencialmente geopolítica y de alianza ideológica, que en lo inmediato lo que hace es reforzar las reservas internacionales del gobierno argentino para enfrentar este momento de estabilidad, y debería traer más calma al mercado, y que eventualmente se puede usar concretamente transformando, incluyendo esos dólares al mercado cambiario para respaldar la moneda local. Corina, me quedé con los pesos que se quedaría Estados Unidos. ¿Esto es efectivamente así? Sí, bueno, se los queda mientras dure el swap, y cuando termina el plazo de duración del swap, se lleva los dólares y te devuelve los pesos, ¿no? Es un intercambio de monedas. Obviamente Estados Unidos con esos pesos no hace nada, los tiene en su contabilidad,
y cuando termina el periodo de duración del swap se vuelven a intercambiar las monedas. A los Estados Unidos esto no les significa nada más que un asiento contable, y no tiene sentido económico esto para los Estados Unidos, el sentido es estrictamente político. Uh-huh, uh-huh. Bueno, hablabas recién de que es una cuestión geopolítica y mucho se habla, por ejemplo, de, bueno, tierras raras, de un montón de cosas que, bueno, vos decías recién, todo esto no se sabe hasta una vez activado ese swap. ¿Es así? ¿Tenés alguna información al respecto? La información que hay es la información que circula, como decía antes, no hay vías oficiales. Los únicos mensajes, entre comillas, oficiales de Argentina son posteos en las redes sociales del ministro, que en lugar de decir acordamos tal cosa y estas son las condiciones, lo que dice es gracias, secretario del Tesoro, tan amable, ayudándonos tanto. Entonces, lo que sabemos es lo que circula en las redes y las potenciales condiciones de este acuerdo se dejaron trascender un poco en una entrevista que Scott Bessent tuvo en un medio norteamericano, porque también en Estados Unidos esto levanta cierta controversia. El argumento de él, están dando 20.000 millones de dólares a un gobierno que no se sabe cómo va a funcionar, mientras acá están recortando en el sistema de salud y en las prestaciones sociales. Entonces también esto genera cierta controversia en Estados Unidos, y cuando Scott Bessent sale a responder a esas controversias es que nos enteramos cuál es el negocio para ellos, y el negocio para ellos aparentemente es que la contraprestación de esta ayuda financiera es facilitarle a empresas norteamericanas el acceso a recursos fundamentales en este momento del desarrollo de la economía mundial. El litio, los llamados minerales raros y la energía, todos insumos que sirven a el desarrollo tecnológico, al funcionamiento de la inteligencia artificial. De hecho, también se conoció este fin de semana un anuncio de la empresa de inteligencia artificial diciendo vamos a firmar un acuerdo de intención para a lo mejor hacer una gran inversión en Argentina para poner uno de nuestros centros de recolección de información, que básicamente lo que significa es que instalen en algún lugar esos mega servidores y lo que usan de Argentina es la energía, ¿no? Entonces me parece que la contraprestación de esta prestación es básicamente el despojo de los recursos naturales, los minerales raros, el litio y la energía fundamentalmente. Estamos en comunicación con Corina Rodríguez Enríquez, ella es economista, doctora en Ciencias Sociales. Corina, en la situación de la economía argentina y en cómo se está manejando sobre todo la venta de dólares para sostener el precio del dólar, ¿sirve fortalecer las reservas o es como vos decías en un momento, capaz que lo interpreté mal, es, bueno, tenerla por si en algún momento necesitamos esos dólares para venderlos, para seguir sosteniendo esa situación que por ahí se vuelve un poco insostenible? Eso es así, lo interpretaste bien. Sirve para dar estabilidad, para frenar la corrida, para sostener el tipo de cambio. La pregunta es, ¿para qué sirve eso? En principio, el gobierno está, entendemos, apostando a esto hasta con un horizonte de cortísimo plazo, que son las próximas elecciones, y la meta fundamental es contener el tipo de cambio, que es un precio fundamental de la economía, que cuando se dispara arrastra a otros precios, siendo la baja de la inflación el principal activo de la gestión económica de este gobierno. Quieren sostener la cosa como está, mínimo hasta las elecciones. Sirve para ese objetivo de muy corto plazo. El argumento del gobierno es la estabilidad cambiaria, la baja del riesgo país. Lo que va a hacer es que podamos paulatinamente abrirnos a los mercados financieros internacionales, entonces ya no vamos a necesitar al Fondo Monetario ni al Tesoro de los Estados Unidos, vamos a hacer como hacen todos los países que buscan, emiten deuda y la ubican en los mercados internacionales, y con eso van pagando las deudas que tienen y financiando el funcionamiento de la economía. Yo creo que ese argumento del gobierno y ese horizonte es que tienen que suceder un montón de cosas para que se llegue a una bajada tal del riesgo país que habilite a Argentina a entrar en los mercados internacionales. Y de nuevo, estamos
comentando estrictamente sobre la dimensión cambiaria y monetaria de la economía. La contracara de esto es lo que está pasando en la economía real, lo que Corina, ay, justo se nos cortó la comunicación, a ver si la podemos recuperar. Hola, yo las escucho. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno, ustedes me dirán dónde me dejaron de escuchar. Justo en la parte que decías, la contracara de esto es lo que estamos viendo en la economía real. Exactamente. Este gobierno, que es un gobierno cuyo equipo económico es voy a usar una expresión muy coloquial, una manga de timberos, solo ven el lado monetario y cambiario de la economía. Lo que nos pasa a las personas de carne y hueso es la economía real. Son nuestros salarios, son las fuentes de trabajo, son las posibilidades de consumir y satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. La economía real está absolutamente planchada, los indicadores de actividad económica y de consumo son todos decrecientes. Bueno, la contracara de poner todo el foco en la cuestión cambiaria y monetaria hace que la economía real esté deteriorada, y a mí me parece que lo que va a pasar es un incremento sostenido del deterioro de los indicadores sociales. Cada vez más desempleo, cada vez peor calidad de empleo, cada vez menor poder adquisitivo de los salarios, cada vez menos consumo, cada vez más recesión. Uh-huh. Eso tiene un límite cuando la gente ya no... Claro. Corina, te volvimos a perder, me parece. A ver si vos nos escuchás ahí. Yo les escucho todo el tiempo escuchás, bien. Perfecto. Ahí en ese sentido quería consultarte, bueno, porque el gobierno se atribuye esta buena noticia económica que tiene que ver con la baja de la inflación, y mucha gente acompañó, y hay alguna que sigue acompañando porque dice, bueno, yo me compro una milanesa en enero y me sale lo mismo que me sale la milanesa en julio. ¿Cómo se explica eso teniendo en cuenta que, por ejemplo, otros gobiernos, o por ejemplo el gobierno popular de Alberto Fernández, o un poco más progresista, pongámosle así, no tenía en cuenta la inflación como un fenómeno o una herramienta para que, la gente lo acompañe? Sí, a mí me parece que es absolutamente razonable que la gente apoye a un gobierno cuando siente que la inflación le baja de 200% a 30% anual, que sigue siendo una inflación alta, pero que es muchísimo más baja que la inflación anterior. Yo creo que parte de el triunfo electoral de Javier Milei tuvo que ver con la anomia que genera una situación de altísima inflación como la que hubo en la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández, y la sensación de que no encontraban herramientas para enfrentar esa situación, que ese gobierno no podía resolver ese problema, más todas las promesas que la gente creyó más o menos de los candidatos respecto de cómo iban a abordar ese problema. Uh-huh. La memoria de la inflación dura un tiempo. Uh-huh. Sin duda todavía hay un impacto de esa memoria. La inflación es una situación que desordena sustantivamente la vida, que deteriora las condiciones de vida, que hace muy difícil de manejar los pequeños emprendimientos económicos, comerciales. Bueno, vos ahora pagás, como decían ustedes, la milanesa la pagás más o menos al mismo precio en enero que en agosto. Bueno, pero resulta que tuviste que cambiar a los chicos de escuela porque la escuela privada aumentó mucho, que tuviste que dejar la prepaga, que el auto que guardabas en un garage ahora lo tenés que guardar en la calle, uh-huh. que antes usabas el subte pero ahora tenés que viajar en bicicleta. O sea, van sucediendo otras cosas que nos dicen que esa baja de la inflación, una de las cosas que utilizó para llegar a esa situación fue el ancla de los ingresos, el ancla salarial. Entonces vos tenés la sensación de que pagás siempre lo mismo, pero a su vez la realidad de que ese ingreso que tenés te alcanza para mucho menos de lo que te alcanzaba antes. Uh-huh. Entonces a mí me parece que va a haber un momento, y yo creo que este momento es cercano o ya está sucediendo, y los últimos resultados electorales me parece que hablan un poco de eso. La gente empieza a perder la memoria de lo que le desordenaba la vida de la inflación y empieza a prevalecer la realidad de que vive peor que antes. Uh-huh.
Corina, consume menos y que tiene una peor calidad de vida. Otra de las cosas que circuló la semana pasada, que fue un rumor y que anoche en la entrevista que dio Toto Caputo lo desmintió, pero bueno, igual creo que es importante nombrarlo y saber qué consecuencias podría tener, es la dolarización. ¿Qué implicaría? Toto Caputo dijo, no se habló del tema, pero estuvo el rumor la semana pasada. Sí, justamente, la falta de información oficial dio rienda suelta a todos los rumores, que yo creo es parte de lo que busca este equipo económico, ¿no? Que se generen rumores, los rumores generan expectativas y eso también mueve para un lado o para el otro las variables. Yo no vi la entrevista del ministro de anoche, leí algunas cosas que dicen que dijo, entiendo que dijo que no va a suceder la dolarización y finalmente le dio la razón a lo que ellos denominan como mandriles, ¿no? Dijo, no se va a hacer la dolarización porque no tenemos dólares suficientes para hacerla, que es lo que la mayoría de los economistas vienen diciendo desde antes de que Milei ganara las elecciones, ¿no? Que la promesa de la dolarización es una promesa incumplible. Entonces, bueno, creo que tal vez la única certeza de estas semanas de gestión económica es reconocer que esa promesa de la dolarización fue siempre una farsa, ¿no? Y bueno, lo que implicaría la dolarización si pudiese ocurrir, primero que necesitamos endeudarnos hasta la coronilla para tener todos los dólares que se necesitan para transformar la base monetaria de pesos a dólares, y lo que significa luego concretamente es la abdicación a cualquier posibilidad de tener una política monetaria autónoma, ¿no? Porque vos ya no imprimís la moneda de circulación y perdés una herramienta de política monetaria fundamental. Corina, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el llamado y que tengan una buena semana. Igualmente, muy amable. Ahí pasaba Corina Rodríguez Enríquez, economista egresada de la UBA, directora en Ciencias Sociales también en Flaxo, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET.